Telefónica desde Washington se encuentra Lila Abed, ella es analista internacional. Lila, gracias por estos minutos. Ya se veía venir, muchos analistas, como es tu caso y como tantos otros, pues señalaban el deseo de la reelección. Ahora, la siguiente pregunta que también se han hecho muchos analistas, creo que también tú te has hecho esta misma pregunta. Tiene la edad, tiene la fuerza, tiene el dominio de lo que representa ser el dirigente de la potencia más importante del planeta. Qué gusto, Lila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Para una posible reelección? Jaime, muy buenas tardes. Como siempre, un honor estar en tu programa. Y sí, pues el día de hoy se dio a conocer este video que publicó el presidente Joe Biden, quien busca reelegirse 4 años más en la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024. Creo que tiene una ventaja muy importante y esa es que no tiene ningún rival dentro del Partido Demócrata, es decir, la Comisión del Partido Nacional Demócrata ha cerrado filas en torno al presidente Joe Biden y por ende tiene el apoyo hasta el momento de lo que se considera la cúpula del Partido Demócrata y de gran parte de la base electoral de su partido político. Ahora, creo que sí enfrenta dos cuestiones muy complicadas. La primera, sin duda, ya la mencionaste, es su edad. El presidente Biden tiene 80 años. Al terminar un segundo mandato tendría 86 años, lo que lo convertiría en el presidente estadounidense más viejo de la historia. Pero también tenemos que esperar a ver quién va a ser su contrincante republicano. Hasta el momento, todo indica que el expresidente Donald Trump sería la persona con el cual tendría que enfrentar en una posible elección presidencial. Y hasta ahorita, si ves las encuestas, la mayoría dice que el presidente Biden tendría la posibilidad de derrotar una vez más al expresidente republicano. Ahora, creo que hay otro tema y hay otro reto que va a tener que enfrentar el presidente Biden, y es que a pesar de que ha tenido grandes logros y grandes éxitos durante estos últimos años al mando de la Casa Blanca, entre ellas la ley bipartidista de infraestructura, el America Rescue Plan con apoyo durante la pandemia, las inversiones importantísimas para frenar el cambio climático, entre otros. Pero a pesar de ello, Jaime, no ha penetrado la opinión pública de Estados Unidos. Es decir, sigue manteniendo una aprobación muy baja, solo por encima de Reagan y de Carter en los últimos 70 años. Estamos hablando que Joe Biden es el tercer presidente menos popular de la historia de Estados Unidos en los últimos 70 años. Sí. De hecho, el expresidente Trump tiene 43% de aprobación durante esta misma época, cuando él era presidente, y ahorita el mandatario estadounidense tiene 41%, y eso sin duda va a ser un reto, entre otros, que desde luego el candidato republicano, quien sea, va a utilizar el tema de la migración, el tema de fentanilo, el tema del crimen, entre otros, para tratar de derrotar al presidente Joe Biden. Así que, sin duda, ya tenemos a otro candidato demócrata. El presidente Biden va a buscar la reelección, pero varios retos y varios éxitos que también puede resaltar si lo hace de una manera positiva. Lila, y como bien lo comentas, Donald Trump no esperó mucho tiempo, ya hizo algunos comentarios, ya utilizó también sus medios tradicionales para poder opinar de lo que está sucediendo. Entre ellos, pues sí, destaca las políticas públicas, lo que ocurre en la frontera sur, su porosa frontera sur, utilizando esos términos, y habla de la peor inflación en los últimos años, habla de la potencia de China y habla de lo que está sucediendo en Ucrania. Esos frentes también son utilizados para pues las aspiraciones del propio Joe Biden. Sí, sin duda, Jaime, y eso es algo que para su base electoral pues lo reciben de una manera muy positiva. Es decir, al interior del Partido Republicano, el expresidente Trump sigue manteniendo una tasa muy alta de aprobación, pero si uno lo ve con la población estadounidense en general, la verdad es que tiene una aprobación muy baja. Es decir, va a tener que enfocar sus esfuerzos en no solamente escoger a un candidato para vicepresidente que pueda hasta cierto punto jalar un poco la retórica y la plataforma política del Partido Republicano hacia el centro, pero también va a tener que enfrentar a la población estadounidense que sabe de los distintos crímenes que ha
¿no? De los cuales están culpando al expresidente Trump, los distintos juicios que ha enfrentado en Nueva York, se puede enfrentar en otros estados en Estados Unidos. Es decir, va a tener un proceso difícil también que enfrentar, y yo creo que dentro del Partido Republicano es muy sólido la postura del presidente de Trump, pero yo creo que el gran reto va a ser salir hacia afuera y tratar de ganar no solamente la mayoría de los estadounidenses, de los votos estadounidenses, pero de los independientes, especialmente aquellos que están ubicados en estos estados claves, ¿no? Que se llaman los swing states, que son los que determinan en el colegio electoral finalmente quién es el ganador de una elección presidencial en Estados Unidos. ¿Y DeSantis qué papel va a jugar? Porque él es la carta fuerte también si no estuviera Trump, ¿no? Sí, DeSantis sin duda está posicionado en el segundo lugar, pero si uno ve las encuestas, Trump tiene 46% de apoyo y DeSantis tiene 31%, o sea, está en segundo lugar, pero por mucho le gana el expresidente Trump en cuestiones de popularidad, de cuánta gente lo conoce, de su postura mediática, de su agenda, de su manera de polarizar la política estadounidense. Es decir, Trump sin duda sigue manteniendo la posición, ¿no? Telefónica desde Washington se encuentra Lila Abed, ella es analista internacional. Lila, gracias por estos minutos. Ya se veía venir, muchos analistas, como es tu caso y como tantos otros, pues señalaban el deseo de la reelección. Ahora, la siguiente pregunta que también se han hecho muchos analistas, creo que también tú te has hecho esta misma pregunta. ¿Tiene la edad, tiene la fuerza, tiene el dominio de lo que representa ser el dirigente de la potencia más importante del planeta? Qué gusto, Lila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Para una posible reelección? Jaime, muy buenas tardes. Como siempre, un honor estar en tu programa. Y sí, pues el día de hoy se dio a conocer este video que publicó el presidente Joe Biden, quien busca reelegirse 4 años más en la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024. Creo que tiene una ventaja muy importante y esa es que no tiene ningún rival dentro del Partido Demócrata, es decir, la Comisión del Partido Nacional Demócrata ha cerrado filas en torno al presidente Joe Biden y por ende tiene el apoyo hasta el momento de lo que se considera la cúpula del Partido Demócrata y de gran parte de la base electoral de su partido político. Ahora, creo que sí enfrenta dos cuestiones muy complicadas. La primera, sin duda, ya la mencionaste, es su edad. El presidente Biden tiene 80 años. Al terminar un segundo mandato tendría 86 años, lo que lo convertiría en el presidente estadounidense más viejo de la historia. Pero también tenemos que esperar a ver quién va a ser su contrincante republicano. Hasta el momento, todo indica que el expresidente Donald Trump sería la persona con el cual tendría que enfrentar en una posible elección presidencial. Y hasta ahorita, si ves las encuestas, la mayoría dice que el presidente Biden tendría la posibilidad de derrotar una vez más al expresidente republicano. Ahora, creo que hay otro tema y hay otro reto que va a tener que enfrentar el presidente Biden, y es que a pesar de que ha tenido grandes logros y grandes éxitos durante estos últimos años al mando de la Casa Blanca, entre ellas la ley bipartidista de infraestructura, el America Rescue Plan con apoyo durante la pandemia, las inversiones importantísimas para frenar el cambio climático, entre otros. Pero a pesar de ello, Jaime, no ha penetrado la opinión pública de Estados Unidos. Es decir, sigue manteniendo una aprobación muy baja, solo por encima de Reagan y de Carter en los últimos 70 años. Estamos hablando que Joe Biden es el tercer presidente menos popular de la historia de Estados Unidos en los últimos 70 años. Sí. De hecho, el expresidente Trump tiene 43% de aprobación durante esta misma época, cuando él era presidente, y ahorita el mandatario estadounidense tiene 41%, y eso sin duda va a ser un reto, entre otros, que desde luego el candidato republicano, quien sea, va a utilizar el tema de la migración, el tema de fentanilo, el tema del crimen, entre otros, para tratar de derrotar al presidente Joe Biden. Así que, sin duda, ya tenemos a otro candidato demócrata. El presidente Biden va a buscar la reelección.
pero varios retos y varios éxitos que también puede resaltar si lo hace de una manera positiva. Lila, y como bien lo comentas, Donald Trump no esperó mucho tiempo, ya hizo algunos comentarios, ya utilizó también sus medios tradicionales para poder opinar de lo que está sucediendo. Entre ellos, pues sí, destaca las políticas públicas, lo que ocurre en la frontera sur, su porosa frontera sur, utilizando esos términos, y habla de la peor inflación en los últimos años, habla de la potencia de China y habla de lo que está sucediendo en Ucrania. Esos frentes también son utilizados para pues las aspiraciones del propio Joe Biden. Sí, sin duda, Jaime, y eso es algo que para su base electoral pues lo reciben de una manera muy positiva, es decir, al interior del Partido Republicano, el expresidente Trump sigue manteniendo una tasa muy alta de aprobación, pero si uno lo ve con la población estadounidense en general, la verdad es que tiene una aprobación muy baja, es decir, va a tener que enfocar sus esfuerzos en no solamente escoger a un candidato para vicepresidente que pueda hasta cierto punto jalar un poco la retórica y la plataforma política del Partido Republicano hacia el centro, pero también va a tener que enfrentar a la población estadounidense que sabe de los distintos crímenes que ha no de los cuales están culpando al expresidente Trump, los distintos juicios que ha enfrentado en Nueva York, que puede enfrentar en otros estados en Estados Unidos. Es decir, va a tener un proceso difícil también que enfrentar y yo creo que dentro del Partido Republicano es muy sólido la postura del presidente Trump, pero yo creo que el gran reto va a ser salir hacia afuera y tratar de ganar no solamente la mayoría de los estadounidenses, de los votos estadounidenses, pero de los independientes, especialmente aquellos que están ubicados en estos estados claves, ¿no? Que se llaman los swing states, que son los que determinan en el colegio electoral finalmente quién es el ganador de una elección presidencial en Estados Unidos. ¿Y DeSantis qué papel va a jugar? Porque él es la carta fuerte también si no estuviera Trump, ¿no? Sí, DeSantis sin duda está posicionado en el segundo lugar. Pero si uno ve las encuestas, Trump tiene 46% de apoyo y DeSantis tiene 31%. O sea, está en segundo lugar, pero por mucho le gana el expresidente Trump en cuestiones de popularidad, de cuánta gente lo conoce, de su postura mediática, de su agenda, de su manera de polarizar la política estadounidense. Es decir, Trump sin duda sigue manteniendo la posición número uno dentro del Partido Republicano, pero Ron DeSantis me parece que va también a dar una buena batalla en las elecciones preliminares o primarias, del Partido Republicano. Oye, Lila, estamos platicando con Lila Abed desde Washington, analista internacional. Kamala Harris, ¿qué pasa ahí? Vaya, nosotros desde esta parte del poco conocimiento quizá de la política norteamericana, pues era una mujer que era interesante su actuar cuando llegó, con los reflectores con los que llegó. ¿Se ha ido apagando esa luz que tenía? ¿Qué va a pasar con ella entonces y en su carrera política? Bueno, es que también le dieron un portafolio muy complicado, Jaime, ¿no? Le dio el manejar el tema de la frontera sur de Estados Unidos, tratar de evitar que migrantes salgan de sus países de origen hacia Estados Unidos. Es una agenda muy complicada y pocas veces resulta en éxito. Eso por un lado. Creo que el papel que va a jugar en esta nueva época de cara a la reelección va a ser muy importante. No solo por la edad de Biden, porque en cualquier caso Kamala Harris como vicepresidente se convertiría en presidenta si el presidente Biden queda incapacitado o en caso de muerte, ¿no? Pero creo que ahorita está tomando la bandera muy importante de las mujeres, de la cuestión del derecho al aborto, del derecho a los anticonceptivos en Estados Unidos, que ahorita están bajo cuestionamiento en la Corte Suprema, pero en otros estados de Estados Unidos. Está haciendo una voz muy importante en cuestiones de los derechos fundamentales de los estadounidenses, que es algo que los republicanos hasta el momento han sido opositores de este movimiento. Y esa es una de las cuestiones incluso que el mismo presidente Joe Biden en su video para promocionarse hacia la reelección se enfocó mucho en el tema de la libertad de los derechos, no solamente de las mujeres, de los afroamericanos, de los latinos, sino también de los derechos fundamentales de la comunidad LGBTQ, es decir, el Partido Demócrata se está posicionando como el partido de diversidad,
el partido que va a expandir y proteger los derechos fundamentales de los estadounidenses, pero también los republicanos tienen banderas muy importantes para contrarrestar los éxitos del presidente Biden y los demócratas, entre ellos el mal manejo de la Casa Blanca en la frontera sur, la caótica retirada del presidente Joe Biden en Afganistán, entre otras cuestiones y otras crisis internacionales, los altos índices de inflación. El año pasado el manejo de la economía es algo que muy pocos estadounidenses aprueban al presidente Joe Biden, solo 31% están de acuerdo con cómo ha manejado la economía el presidente en turno. Entonces, sin duda, todos estos temas van a jugar un papel clave y todavía falta varios meses, ¿no?, para la elección y en la política, como bien sabes, pues todo puede pasar. Por el momento, allá hay varias listas, ¿no?, de candidatos en ambos lados. Yo creo que va a ser muy interesante cuando iniciemos con las elecciones primarias dentro de los dos partidos y ya entrando a la buena, a la elección fuerte que es la presidencial, Jaime. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Y a México le debe interesar mucho, Lila? No, bueno, sin duda, no solamente por cuestiones obvias y lógicas, porque Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, pero por cuestiones recientes, ¿no?, que el Partido Republicano en su mayoría, muchísimas voces importantes dentro del Partido Conservador han pedido que se utilice al ejército estadounidense para combatir el crimen organizado en México, que se designen a los cárteles o organizaciones terroristas internacional. Están pidiendo pues acciones mucho más agresivas que los demócratas en cuanto al combate al tráfico ilícito de fentanilo. Esto puede endurecer muchísimo la relación bilateral si llega un presidente republicano a la Casa Blanca que esté de acuerdo con estas medidas para enfrentar la crisis de salud pública que está viviendo Estados Unidos por sobredosis de fentanilo. Y por parte de los demócratas podemos también enfrentar pues una continuación del presidente Joe Biden que tal vez puede endurecer la postura con México en diversas cuestiones de la agenda bilateral por el deterioro en particular en la cooperación de materia de seguridad que hemos visto en estos últimos meses. Es decir, quien llegue a la Casa Blanca, se quede Joe Biden, llegue un republicano, va a tener un impacto tremendo e inmediato en la relación con México. Pues Lila Abed, gracias, siempre un gusto poder platicar contigo y muy atentos a la política norteamericana que sin duda tiene pues cierta importancia y mucha, como bien lo comenta, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, tiene una frontera de cientos de kilómetros y bueno, pues es muy importante ver qué es lo que ocurre del otro lado del Río Bravo. Abrazo grande, Lila, cuídate mucho, muy buenas